por ser justos, quien lo alimentó fue su jefe el domingo en una entrevista. Totalmente. Y luego es eso. Estaba la cosa tranquila hasta que Feijóo dijo, pues yo lo sabía desde abril. Ella ha mantenido siempre, Isabel Díaz Ayuso, que esto, idea, que ya no sabía de qué era la compra, y dice Feijóo, sí, yo lo sabía desde abril. Es más, me lo contaron en una reunión en la Puerta del Sol. Entonces, claro, y tiene que dar explicaciones patrimonio, que ni tan siquiera estaba en la ecuación. O sea, nos dio, en 2 declaraciones, más pistas de las que no podríamos habernos preguntado. Por eso también apunto al El PSOE pide explicaciones por la vivienda de Feijóo. ¿Quién la paga? Dicen, entre otras cosas, y por qué, si la declaración de bienes está actualizada o no de Feijóo, dice el PSOE. Yo lo que creo que, viviendo como vivimos en la época dorada del periodismo español, ¿cómo es posible que el periodismo de investigación supiera todo sobre el chalet de Galapagar? Porque lo supimos todo, absolutamente todo, del chalet de Galapagar, y no sepa nadie, o casi nadie, nada de la casa de este señor en El Viso, que tiene todo el derecho a tenerla, por cierto, pero que tiene también la obligación de explicarlo. Porque si un vicepresidente del gobierno ha estado condenado públicamente y ha sido el hueso que han roído todos los periodistas de investigación, incluso convocando a algunos de ellos a manifestaciones constantes en la casa de ese señor vicepresidente del gobierno, ¿cómo es posible que ahora no sepamos nadie? Pero hay otro esta tema casa, ahí, bueno, claro, es como lo de M. tema. Rajoy, ¿no? El trabajo que nos ha costado saber quién era M. Rajoy y lo rápido que ha sabido todo este periodismo al que me estoy refiriendo, de la época dorada del periodismo español, lo pronto que han sabido quién era P.S. A mí me sorprende, pero claro, como soy una persona que se sorprende con mucha facilidad, no soy un ejemplo. Pero hay gente peor que yo, o mejor que yo, desde el punto de vista de sus buenas intenciones, que se preguntan cómo es posible que no sepamos nada del piso del Viso y lo supiéramos todo del chalet de Galapagar. Asunto, Isabel Díaz Ayuso intenta zanjar la polémica compra del ático por parte de la Comunidad de Madrid por más de 6 millones de euros, pero ahí están las dudas. Y ahora las expresas también desde su propio partido. Ayuso intenta ventilar la polémica con 5 palabras. Está en venta, chao pescado. Pero las dudas sobre la compra del ático de 6,3 millones de euros suben un piso más, hasta la 7ª planta de Génova 13. Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compra un local que no se puede destinar a la oficina con el interés de que se ubique allí una oficina. Así se lo explica la presidenta madrileña. Y le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos. A pesar de que el plan urbanístico diga lo contrario, que los despachos solo podrían ocupar 1/3 de la vivienda. Y le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, el otro responde porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. La Dirección Nacional del PP evita el choque. Las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar. A ellos me remito, yo no tengo más información. La oposición cree que la información la tendrá que dar Ayuso en los tribunales. Luego llega el juez y el pescado sigue ahí, dice la líder de Más Madrid. Pues no, más que echado pescado es que te han pescado, Isabel. Alguien miente. Lo sabía en abril, lo sabía Feijóo. Se lo trasladó a Ayuso, Ayuso no lo sabía, alguien miente. El gobierno cree que la única salida es la dimisión. Por ser justos, quien lo alimentó fue su jefe el domingo en una entrevista. Totalmente. Y luego es eso. Estaba la cosa tranquila hasta que Feijóo dijo, pues yo lo sabía desde abril.
Ella ha mantenido siempre, Isabel Díaz Ayuso, que esto, idea que ya no sabía de qué era la compra, y dice Feijóo, sí, yo lo sabía desde abril. Es más, me lo contaron en una reunión en la Puerta del Sol. Entonces, claro, y tiene que dar explicaciones patrimonio, que ni tan siquiera estaba en la ecuación. O sea, nos dio en 2 declaraciones más pistas de las que no podríamos habernos preguntado. También apunta la entrevista de Núñez Feijóo en Europa Press, nosotros no la tenemos entera. Es decir, se liberaron unas partes, nosotros las solicitamos, pero bueno, se liberaron esos totales, con lo cual todo lo que dijo Alberto Núñez Feijóo no lo sabemos en esa entrevista en Europa Press, sino los totales que quiso distribuir la propia agenda. Y luego, por otro lado, si pensasen ustedes en todos los casos de corrupción que hemos podido analizar, nunca llegarían juntos a los 6,3 millones de euros de este ático. 6,3 millones de euros de este ático y no sabemos todavía por qué se compró. Porque no nos lo han explicado. Y es que la pregunta de por qué se compró, que todavía no tengamos respuesta, que no tenemos respuesta. Y esto, Marta Monforte, muy buenos días. Hola, buenos días Silvia y compañeros, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo están llevando en el seno del Partido Popular? Pues no demasiado bien, ¿no? La mejor prueba de que esta cuestión sigue sin resolverse y genera incomodidad es precisamente la entrevista que comentabais ahora de Feijóo. Es Feijóo quien dice que hay que acudir a patrimonio para dar explicaciones. Es Feijóo quien dice que sabía de esta compra en abril, que por cierto, decía Isaac, una presidenta madrileña no tiene por qué saber la compra de un ático y un líder nacional porque entonces sí que lo sabía, según dice, ¿no? Porque el líder nacional del Partido Popular sabía ya en abril, según él mismo dice, que se iba a comprar esta residencia que en todo caso no puede ser utilizada para oficinas. Entonces, evidentemente, esto en el PP escuece y mucho porque al final hay un coste reputacional para la marca del Partido Popular y lo que están intentando hacer es derivar todo tipo de responsabilidades hacia el Ejecutivo madrileño. Es decir, no queremos quemarnos nosotros, esto no es nuestra responsabilidad, la responsabilidad es del Gobierno madrileño y de patrimonio, que aquí yo creo que es muy interesante y da una clave muy clara. Y el chao pescado de Ayuso para mí es como la versión a la madrileña del no me consta, ¿no? Es una huida hacia adelante de la presidenta de la Comunidad de Madrid después del tirón de orejas que le ha dado su propio jefe de filas, que además en el PP no están nada acostumbrados a hacer este tipo de movimientos. Cuando Ayuso hace alguna declaración que genera incomodidad en el Partido Popular o algún movimiento, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando ahora de la visita a Milei, pero no solo, el PP nacional intenta no entrar de lleno en el conflicto y aquí no ha hecho eso. Aquí ha entrado y de hecho ha pedido explicaciones y ha seguido alimentando esta narrativa porque saben que en algún punto les afecta a ellos también y no quieren que en ningún caso Génova se vea interpelada. Por tanto, yo creo que Silvia, Feijóo era muy consciente de lo que estaba diciendo y de por qué lo decía en ese momento, ¿no? Es que la cuadratura del círculo, May, es imposible. Entonces, tenemos que pensar que el gabinete de Díaz Ayuso compró un piso para uso de Díaz Ayuso sin decírselo y que convocó a Feijóo a la Puerta del Sol, a la sede del Gobierno de Madrid, para comunicárselo. Es que de verdad, da la sensación de que a veces tratamos un asunto de humor. La clave es que Feijóo pide explicaciones. Aunque apunta a patrimonio, como decía Marta, para no de apuntar directamente a Díaz Ayuso, pero pide explicaciones. ¿Y eso qué significa? Que no se han dado. Por lo tanto, políticamente el tema sigue abierto. Incluso su propio partido se las está demandando. La cuestión es eso, que, y aunque me pueda repetir con lo dicho antes, no se cierra la crisis aún porque siguen muchas incógnitas abiertas. Y otra de las grandes incógnitas es el consejero de Presidencia, que es el que sí que tenía todas las claves, según se han ido apuntando, de que fue el que controla la compra, luego la venta, es el que ha dado más la cara, es el que ha tenido distintas versiones. Y ahí sigue arropando y Díaz Ayuso lo sigue manteniendo, tampoco existe ninguna responsabilidad política. El tema no es menor, o sea, las explicaciones siguen todavía sin darse, por lo tanto sigue el tema abierto. Y Díaz Ayuso ahora mismo, yo también por eso decía un poco lo del fuego amigo, veremos a ver qué punto hay más de fuego amigo que de relato regalado a la oposición en este caso. Claro, Marta, porque vamos a ver, Marta Monforte, aquí el tema que tenemos, estamos diciendo todo, es fuego amigo, es decir, podría haber salido precisamente de
compañeros suyos. Es una de las especulaciones, ¿no?, que estamos planteando aquí, que está cobrando bastante fuerza. Entonces, cuando decimos, oye, al Partido Popular, ¿cómo le está sentando esto? Porque teniendo en cuenta que hay posibilidades de que sea fuego amigo, ¿cómo se mastica y se digiere esto? Claro, de hecho, esto es una de las tesis que se está manejando en los últimos días, especialmente en el PP madrileño, ¿no? De que esto haya salido por parte de alguien de la Comunidad de Madrid que es más afín a Génova que al propio PP de Madrid, y estas cosas han pasado históricamente entre estos dos partidos populares, porque recordamos, ¿no?, las crisis también con Aguirre y con Rajoy, que parece que es un poco la cuadratura del círculo, pero... claro, no pueden decirlo abiertamente, pero sí es que es verdad que se especula con esta posibilidad. Y para mí la clave es que el hecho de que Feijóo en la entrevista no haya ignorado la pregunta, como ha hecho en infinidad de ocasiones, cuando hace cada vez que hay una pregunta que le incomoda y que no quiere responder, se va a atacar al gobierno de Sánchez, se va a otras cuestiones. Ahora no ha hecho eso, ahora ha dicho dos cuestiones. Uno, yo lo sabía en abril, cuestión que invalida el relato de Ayuso, que decía que ya no tenía constancia y que se ha enterado un poco casi por la prensa. Y dos, el hecho de que la operación no está justificada a su juicio y se han dado las explicaciones pertinentes. Y ayer escuchábamos también a Borja Semper en Génova diciendo que, bueno, que esto es una cuestión de la Comunidad de Madrid y que la Comunidad de Madrid tiene que dar las explicaciones. Por tanto, el hecho de que pueda haber fuego amigo no me parece nada descabellado. Y recordemos que a quien sí que le hicieron un chao pescado, en palabras de Ayuso, fue a Casado precisamente por preguntar que quién le pagaba las comisiones al hermano de Ayuso y de si era ético o no recibir comisiones durante la pandemia. Y a él todo el PP nacional le dio la espalda porque también eligieron ahí a Ayuso. Entonces, no podemos ignorar que es una cuestión que está en el ambiente y que siempre se dice, ¿no?, que el hecho de que haya compañeros de partido, amigos y enemigos, está muy presente dentro del Partido Popular, ¿no?, a día de hoy. Bueno, hablemos de probabilidad. Que te toque el gordo, tenemos una probabilidad entre 100.000 de que nos toque el gordo. Hay una probabilidad de una entre 3 millones de que nos toque un piso frente al piso de nuestra mamá. Es como que hubiesen tocado 30 gordos a la vez. Por lo tanto, requiere explicaciones. Esperen, porque hace falta saber cómo se hizo la compra, hace falta cómo se va a hacer la venta, ¿eh? Que la venta tampoco se puede hacer. Bueno, pero si lo venden, no la pueden vender en cualquier condición. O sea, mucho cuidado, porque este bien no se va a poder vender de cualquier forma. No es un ente particular. ¿Cuánto dinero entrega el PP a Feijóo para que pague su alquiler? ¿Cuántos pisos posee el líder de la oposición? Por ahora no podemos responder a estas preguntas porque su historial inmobiliario está lleno de opacidades. Alberto Núñez Feijóo lleva 4 años viviendo de alquiler en El Viso, uno de los barrios más caros de Madrid, pese a tener en propiedad otro inmueble en Chamberí. Según consta en su última declaración de bienes como diputado en agosto de 2023, en ese momento percibía más de 52.000 euros anuales en concepto de gastos de representación. Fue el propio Feijóo quien reconoció que ese dinero lo destinaba al alquiler de un piso de 244 metros cuadrados. ¿Y qué dijo hace tan solo unos días en los pasillos del Congreso? Pues que el alquiler lo paga su familia, es decir, él y su mujer. Pero no aclaró si el partido le sigue transfiriendo fondos para hacer ese pago. Todavía hay más. En 2022 su patrimonio sufrió un incremento significativo y es otro misterio el origen exacto de ese enriquecimiento. Quédate que te contamos todas las opacidades del historial inmobiliario de Alberto Núñez Feijóo. Aunque viva de alquiler, Feijóo es propietario de varios inmuebles. Vamos a verlos. Feijóo entró en el nuevo siglo con 38 años y sin vivienda, pero las cosas cambiarían pronto. En 2001 pidió 2 préstamos hipotecarios. El primero lo firmó en Madrid el 25 de julio por un importe de 270.455 euros y compró el piso de Chamberí que hemos mencionado al inicio. Tan solo 2 días después, en Vigo firmaba el segundo préstamo por 95.800 euros para adquirir un segundo inmueble con plaza de garaje incluida en el centro de la ciudad gallega. ¿Qué valor tienen actualmente estas viviendas? En Vigo, el portal Idealista tasa un piso del mismo edificio y con una superficie parecida, 76 metros cuadrados, en 217.000 euros. La vivienda de Madrid es más grande y obviamente mucho más cara. Son 121 metros cuadrados más otros 15 de terraza descubierta.
Idealista le calcula un valor de 796.000 euros. ¿Y qué hace con estas viviendas? No sabemos si a día de hoy las está alquilando porque cuando Público preguntó al portavoz del PP, este no quiso aclararlo. En las declaraciones de bienes que Feijóo hizo llegar primero al Parlamento gallego y luego al Congreso, constan ingresos por rendimientos de arrendamientos de inmuebles desde 2012, pero no aclara qué inmuebles tiene alquilados. El último dato que tenemos corresponde a 2022, año en el que declaró unos ingresos de 5.500 euros. Si la vivienda alquilada fuese la de Madrid, Feijóo estaría ingresando una cifra irrisoria, a no ser que hubiera tenido el piso vacío parte del año. En la declaración ante el Congreso, que lleva 3 años sin actualizar, Feijóo revela que en 2023 adquirió otro inmueble en A Coruña, también con plaza de garaje. Sin embargo, en una consulta reciente hecha por Público, ya no aparece en el registro ninguna propiedad a su nombre en esa ciudad. ¿Ha vendido Feijóo esa vivienda? Otra pregunta más sin respuesta, porque el PP tampoco ha contestado a Público cuando preguntó por ello. ¿Cuál es el problema? Que de haber vendido ese inmueble, Feijóo debería haber incluido la operación en una nueva declaración de bienes que, recordemos, lleva 3 años sin actualizar. En 2007, Feijóo también adquirió una finca en la parroquia de Meira, del municipio pontevedrés Moaña. Tiene una superficie de 579 metros cuadrados. Inicialmente contaba con una calificación de finca rústica hasta que se le permitió urbanizarla. Gracias a esa recalificación construyó en ella un chalet con piscina y 375 metros cuadrados distribuidos en 2 plantas. El presupuesto, según publicó en su día la prensa gallega, ascendió a 215.000 euros. Pero en 2021 el expresidente de la Xunta vendió el chalet. Ese año declaró haber tenido una ganancia de más de 183.000 euros. Esa sería la diferencia entre lo que le costó el terreno y la construcción del chalet y el precio al que lo vendió. ¿Qué más revelan los datos de las declaraciones de bienes de Feijóo sobre su evolución patrimonial? Hablamos de depósitos, planes de pensiones, fondos de inversión, cuentas corrientes, etc. Entre el 4 de agosto de 2020 y el 24 de mayo de 2022, su patrimonio neto en dinero y activos financieros aumentó, ojo, 848.924 euros. En 2020, el patrimonio neto de Feijóo ascendía a 81.593 euros entre depósitos y planes de pensiones, pero también contaba con un préstamo. Y en 2 años multiplicó su dinero por 10 porque en 2022 su patrimonio neto se acercaba al millón, 930.517 euros. Y había liquidado el préstamo, los depósitos y planes de pensiones habían aumentado y además era dueño de 2.500 acciones de Inditex con un valor entonces de más de 50.000 euros. ¿Pero a qué se debe este incremento patrimonial? Una parte procede de la venta del chalet de Moaña, aunque el líder del PP nunca ha aclarado a qué precio lo vendió. Esa opacidad impide conocer qué parte del aumento patrimonial de Feijóo proviene de la venta del chalet y qué parte tiene otros orígenes posibles. Público trasladó la pregunta al Partido Popular, pero su portavoz se limitó a responder que toda la información que Feijóo tiene que remitir la ha remitido a donde corresponde. Cuando los diputados adquieren su condición parlamentaria, están obligados a presentar lo que se conoce como declaración de bienes y rentas. Además, también deben dejar constancia cuando se modifiquen sus circunstancias. No cualquier cambio, por mínimo que sea, pero sí aquellos que sean sustanciales. Feijóo solo presentó una declaración de bienes en 2023. Ahora el líder del PP tiene 2 elementos que pueden someterse a análisis. Por un lado están sus propiedades. Recordemos que posee una vivienda en Madrid, otra en Vigo con plaza de garaje, otra en A Coruña también con plaza de garaje y una finca rústica en el municipio gallego de Ames. Es la vivienda de A Coruña la que ahora mismo no figura entre sus propiedades. Y de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, una compra-venta de vivienda sí que se consideraría una modificación sustancial, igual que también lo sería la firma de una hipoteca o tener una nueva vía de ingresos recurrentes. Por este motivo, si Feijóo ya no es dueño de la vivienda, debería informar al Congreso. El otro elemento difuso es cuánto dinero le paga el PP a Feijóo en concepto de gastos de representación. Usted, que es el adalid de la transparencia, señor Feijóo, díganos cuánto paga usted o su partido por su casa en El Viso.
En 2023 el Partido Popular abonó a Feijóo unos 52.000 euros, pero actualmente ni el líder de la oposición ni su partido han aclarado si esa cantidad ha cambiado. Si esta cantidad no ha cambiado de forma extraordinaria, no sería necesario que informara al Congreso, pero la incógnita de momento se mantiene. ¿Existe alguna sanción para cuando un diputado no renueva sus declaraciones de bienes? La respuesta es que no. Además, las Cortes Generales tampoco tienen capacidad para supervisar la información que aportan los diputados. Esto, sin embargo, no significa que no estén obligados a hacerlo.